cuando uno le toca esto, siempre la pregunta del millón es: ¿qué digo? ¿Qué predico? Porque no tan solamente es uno traer una palabra, sino, Señor, ¿qué necesidad hay en el pueblo? Porque palabra hay mucha. La Biblia está llena de cosas que uno pudiera decir, pero y no me dio mucho el tiempo porque a mí, así mismo como los lunes son caóticos para la gente que trabaja en empresa, para mí son caóticos los lunes en mi casa, muy, bastante. Yo los lunes me acuesto tardísimo y no me dio tiempo. Quise anoche como hacer el mensaje, pero ya el cansancio, yo dije, no doy ni para un verso bíblico, y me fui a dormir. Entonces me levanté temprano, pero sí, ya desde anoche el Señor había estado tratando conmigo. Yo le había estado preguntando que qué Él quería que yo trajera, y pensé en un tema, pero después dije, no, mejor ese no. Entonces después el Señor me volvió a caer en el mismo tema. Entonces yo entendí que sí, que el Señor quería que yo hablara, y es sobre la identidad que nosotros debemos de tener en el Señor. Y me lo confirmó el Señor a través de la hermana Yulisa, que estaba ahí orando, y oró precisamente: Señor, la identidad en Cristo que debemos de tener. Y yo, ahí está la confirmación del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y para esto quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Le va a parecer que este capítulo quizás no tiene que ver con la identidad, pero se va a dar cuenta más adelante que sí tiene que ver con la identidad que nosotros debemos de tener. Dice el título: anden como hijos de luz. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tiniebla, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Y lo primero que quisiera hacer es definir lo que es la identidad según el diccionario. Dice que se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo. Yo, meditando, pensaba en esta palabra, y todos nosotros, los seres humanos, necesitamos una identidad. Por eso recibimos un nombre. Y nuestra madre nos puso un nombre. Yo no me llamo igual que mi hermana. Nos puso un nombre diferente a cada uno, y es porque es un individuo, es una identidad distinta, diferente. Pero a menudo nuestra identidad se ve afectada desde niño, cuando nosotros no crecemos con papá o con mamá, o que tenemos algunos traumas de cuando somos niños. Ahí empieza nuestra lucha con la identidad. Cuando papá se va, no se hizo responsable, cuando mamá no quiso consolar, ¿verdad? Que la madre es la que mayormente hace ese papel de consolar, de proteger. Entonces ahí empiezan los problemas en la identidad de nosotros. Hubo una persona que dijo que cuando el enemigo daña a un niño, está dañando a un adulto. Ya es una persona, cuando el enemigo logra dañar a un niño,
ya esa persona va a crecer con ese trauma. A menos que sea el mismo Dios, el Espíritu Santo, que trate, que trabaje, que limpie, que regenere, esa persona vuelve a ser como Dios quiere que sea. Entonces yo pensaba en la juventud de ahora, que la vemos que va hacia la deriva, pero nosotros quizás no nos hemos puesto a analizar que todos esos jóvenes que nosotros vemos que están en la calle, que han querido coger el mal camino, hay algunos que crecieron sin una figura paterna o sin una figura materna. Y el niño necesita ver el modelo, en el modelo cómo modela mamá y cómo modela papá, para ser una persona derecha, para crecer derecho a lo largo de la vida. Entonces yo me ponía a pensar en eso, que cuánto daño nos hace, aún ya después que nosotros venimos y conocemos al Señor, este tipo de cosas. Y pensaba, mientras yo analizaba esto, pensaba como en mi caso, que ustedes conocen, yo tuve un padre presente, ausente, que estaba en la casa, pero que no era un padre que te daba amor o que te daba cariño, sino que simplemente estaba para tomar el látigo y corregirte. Entonces, todas esas cosas hacen que una persona sienta inseguridades. Por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre nos hizo crecer, entendiendo que nosotros no éramos suficientes, que no podíamos llegar, que no lo podíamos lograr. Y todas esas cosas afectan. Claro que ya después que uno viene a Cristo, el Señor te limpia, y el Señor me curó de todo eso, gracias a Dios. Sí, pero sí, a veces el enemigo toca la puerta para recordarte todo eso y afectar tu identidad que ya Cristo te dio. Pero entonces analizaba que nosotros tenemos con qué pelear. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos con qué pelear esos dardos, con qué rebatir esos dardos que el enemigo nos lanza, para que nosotros no podamos caminar y creer que podemos lograr algo en Cristo o algo secularmente. Gloria a Dios. Entonces, ¿a dónde le quiero llevar con esta pequeña introducción? Es a nuestra falta de identidad ya nosotros estando en Cristo Jesús, nuestra falta de identidad ya nosotros siendo cristianos, que a pesar de nosotros tener un Padre Celestial que sí está presente, que sí es amoroso, que corrige, pero que también te brinda sus brazos de amor, a veces nosotros no conocemos la identidad que tenemos en Cristo. No es porque el Señor ha sido irresponsable con nosotros, sino porque nosotros no hemos dado ese espacio, no hemos sacado ese espacio para nosotros conocer, para estar en oración, para estar en intimidad, para que Dios nos enseñe quiénes nosotros somos y hacia dónde nosotros vamos. Ser hijo de Dios conlleva una identidad. Y aquí en el título de Efesios 5 dice: anden como hijos de luz. Sabemos que el Padre de las luces es Dios. El Señor es el Padre de las luces. Anden como hijos de luz. Sabemos que ya nosotros no podemos andar como hijos de tinieblas, porque las tinieblas, lo que obran en las tinieblas son los que obran el mal. Nosotros ya somos hijos de la luz y no andamos como los que están en tinieblas. Eso lo dice Pablo, que andemos como de día. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Una faceta en la cual a veces nosotros nos afecta a veces cuando nosotros no estamos bien fundamentados en la identidad que tenemos que tener en Cristo, es cuando nosotros queremos encajar en el sistema. Queremos que todos nos acepten. Y me recordaba también de un mensaje que predicó Yasmín, muy bueno, muy poderoso, en una iglesia. Y era que ella decía que ya no tenía muchos amigos. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Creo que fue Elías que dijo: yo me había preguntado también por qué yo no tengo tantos amigos. Y pasa eso, que a veces uno donde más se siente cómodo es con las personas de la iglesia, porque son las personas que comparten tu creencia. Generalmente las personas que no son cristianas hacen cosas que nosotros no hacemos. Entonces, por eso nuestra amistad quizás no se puede perpetuar o puede ser muy frecuente, porque realmente no tenemos quizás muchas cosas en común.
Entonces, cuando nosotros queremos encajar en el sistema, entonces esto es algo imposible. Es como usted querer meter un cuadro dentro de un triángulo, porque nosotros somos hijos de luz. Nosotros, el mundo va rumbo al infierno y nosotros vamos rumbo al cielo. No podemos, o sea, no podemos caminar en la misma dirección. Entonces, no nos puede afectar a nosotros cuando la gente no nos acepte, cuando no nos acepte como nosotros, lo que nosotros hemos creído, porque no porque simplemente, no, que alguien me dijo, sino porque yo tengo personal, una convicción personal de hacia dónde yo voy. Gloria a Dios. Aquí hay algo que me llama la atención y es que dice que ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Aquí Pablo dice que hay cosas que nosotros ni siquiera debemos de nombrar como conviene a nosotros que somos santos, que esa es la identidad que Dios nos ha dado, hijos de Dios, santos para Él, gloria a Dios. Dice, ni aún se nombre entre ustedes. A veces no tan solamente se nombra, sino también nosotros lo hacemos. Hacemos esas cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. Y aquí habla de algunas, dice la truanería. Siempre esa es una palabra que me hacía siempre me interesé como buscar esa palabra porque nunca en mi vida la había escuchado. O sea, la primera vez que la escuché fue cuando leí la Biblia hace mucho tiempo. Y la truanería, mis hermanos, son los chistes de doble sentido. El diccionario no lo dice así, ¿cómo quiero decir? Textualmente, pero eso sí es lo que significa. Los chistes de doble sentido. Y siempre yo hablaba mucho con mi esposo y siempre lo he aconsejado. En el ambiente laboral. En el ambiente laboral se ve mucho esto, lo que la gente le llama chistes colorados. Si tú no te ríes, tú eres el tonto que no entendiste o te quedaste atrás. Y a veces el hombre mayormente se siente como que hay. Pero yo siempre le decía a mi esposo, mi amor, tú no puedes nunca correr con la gente, porque los trabajos, mis hermanos, usted dura el 80% de su día en un trabajo. Por eso, muchas veces los adulterios y las fornicaciones es con la persona del trabajo, con compañeros del trabajo, porque es que usted convive demasiado. Lo que usted no convive con su familia, lo convive con el que está, a su alrededor. Entonces, siempre les soltaba y les solto a ustedes, porque yo hubo un tiempo que sí trabajé, tuve varios trabajos y en los tres vi la misma característica. Los ambientes laborales, siempre hay uno que no soporta a otro, siempre hay uno que le tiene envidia a otro o que no quiere saber. Incluso me ha pasado que yo he ido a instituciones famosas de aquí, que ustedes también han ido, y yo como cliente he visto la discrepancia que hay entre los empleados. Y qué cosa más fea, mi hermano, porque se supone que una empresa te debe de brindar esa imagen, esa unidad y todo eso. Entonces sí, en los trabajos se ve mucho eso, mi hermano, la truanería. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos cartas leídas, somos cartas abiertas. A veces el mismo impío que te impulsa a que tú te rías de un chiste de doble sentido es el mismo que te va a señalar y tú ni dices que eres cristiano. Es el mismo. A veces la persona que quizás no dice, no, porque ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú no te bebes un traguito? Que eso no es nada. Si tú lo haces, son los primeros que te van a cuestionar, que si tú no eres cristiano, que si tú no le sirves al Señor. Entonces tenemos que tener mucha cuenta, mi hermano, no contaminarnos en el ambiente laboral. ¿Por qué en el ambiente laboral? Porque como ya le dije, es el lugar donde nosotros pasamos más tiempo con personas que generalmente no son cristianas. Usted sabe que somos menos los cristianos que los que no son. Entonces, aquí dice otra palabra que habla Pablo y es la inmundicia. Yo busqué el significado de inmundicia y significa impureza o deshonesto. La impureza es la falta de pureza o de castidad, también conocida, también es indecencia, que es falta de decencia o modestia. Siempre también yo he pensado en algo, hermano, que el cristiano debe de ser decente a la hora de
de dirigirse, siempre se debe de conocer como una persona casta y todo eso. La modestia, que aquí también se ha hablado de la modestia, no tan solamente tiene que ver con la ropa, la modestia es la balanza que usted y yo tenemos para que las cosas se mantengan equilibradas. Si la balanza se va de un lado, pues así mismo nosotros nos vamos a ir de lado. Y nosotros debemos de tener un equilibrio en todo, en todas las cosas. No puedo ser tan espiritual que me olvide de mi casa, de mi hijo, de mi esposo, pero tampoco puedo ser tan que quiera tener mi casa y que mi hijo y que mi esposo que me olvide de la iglesia. Entonces, todo tiene que ser como un balance, un equilibrio en todo, en el trabajo, la familia, los estudios, todo es un equilibrio. El Señor nos manda que seamos modestos, al igual que lo mismo que se ha hablado aquí en la ropa. No es que usted va a andar con un mantel ni con una sábana, pero tampoco mostrando virtudes que Dios nos ha dado, virtudes que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Otra palabra aquí que dice deshonestos, falta de compromiso con la verdad. Hay mucha gente, hermano, que no tiene temor para hablar mentira. Necesita salir de algo. No, yo me zafo con una mentira. Y mentir para Dios es lo mismo que fornicación, que adulterio. El mismo lugar donde Dios enviará el mentiroso, enviará el adúltero. Es el mismo lugar. Entonces nosotros tenemos que tener un filtro y nosotros decir, ¿qué es lo que yo soy? O yo soy del mundo o yo soy de Cristo. Y tener un fundamento firme en nosotros, de nosotros querer realmente tener la identidad de Cristo, porque Cristo viene a buscar algo de Él en nosotros. Gloria a Dios. Dice necedad, persona que rechaza la sabiduría de Dios. Usted sabe que la Biblia habla mucho del necio, mucho habla la Biblia del necio, y a veces nosotros tendemos a pensar que el necio es el impío, y no necesariamente es así. El necio es todo aquel que rechaza la sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos hacer sabios en nuestra propia opinión y rechazamos el consejo de Dios? Rechazamos la palabra del Señor, y a veces vemos muchas personas que han fracasado lamentablemente porque no se han llevado del consejo de Dios. A veces Dios le habla a través de un profeta, a través de la palabra, te habla a tu corazón y tú decides hacer lo que está en tu haber, lo que está en tu querer, y no hacer lo que Dios dice. Y el Señor le llama a esto necedad. Y Pablo dice que no seamos necios. Hay otra palabra que es avaro, deseo vehemente y desmedido por adquirir riquezas. Yo soy de la que digo que tener casa propia, tener vehículo, casa con piscina, eso no es pecado. Todo el que lo pueda tener, gloria a Dios. Pero a veces también sabemos que hay personas que por el deseo de perseguir un bien material comprometen su identidad con el Señor, comprometen su identidad. Si tienen que hablar mentira la hablan, si tienen que robar algún documento lo roban, y ahí se ve comprometido. Entonces ahí ya está tambaleando. Cuando una persona tiene una identidad firme en Cristo, sabe lo que es y hacia dónde va. Lo demás hacia un lado, yo voy hacia el blanco, hacia donde el Señor me está mostrando, hacia el blanco de la soberana vocación, que es la vida eterna, que nosotros, ¿verdad?, sabemos que no es por obra, pero que una vez ya nosotros aceptamos a Cristo, las obras sí cuentan, porque seremos recompensados cada uno según sea su obra, dice la Biblia. Idolatría, amor excesivo a alguien o a algo. Ya nosotros hemos hablado mucho aquí de lo que es la idolatría. Nosotros no adoramos imágenes ni cuadros, pero todo aquello que nosotros pongamos por encima de Dios, aún sea tu hijo o tu pareja, nosotros estamos siendo idólatras. Nada puede estar por encima de Dios, nada. Y al final lo que salimos ganando somos nosotros. Porque si yo pongo mi confianza y pongo toda mi lealtad hacia alguien y esa persona me traiciona, entonces yo soy la que me voy a derrumbar. Pero sabiendo que el Señor es fiel y siempre será fiel, y yo pongo toda mi confianza en Él, entonces nosotros no seremos avergonzados. Gloria a Dios. Dice en el versículo 6, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Y yo me llegaba a la mente y pensaba, ¿qué quería decir Pablo con esto de palabras vanas? Y analizaba que nadie te engañe con palabras vanas. Aquellas personas que te dicen, no tienes que hacer tanto, ya Cristo es suficiente, Cristo pagó, son palabras vanas. O que, por ejemplo, todo lo que yo dije aquí atrás, lo que dije anteriormente, que no tan solamente son mis palabras, sino que esto está escrito en la Biblia, alguien te diga, no, tú no es tan estricto, no, realmente Cristo pagó, el Señor perdona, y es verdad que el Señor perdona y tenemos su gracia, pero en cuanto dependa de nosotros, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. El Señor nos perdona, el Señor nos ayuda, pero tratar de caminar en el sendero angosto de donde Dios nos manda. No llevarnos de la gente que nos dice, no, cógelo suave, o tú eres un religioso. Escuchamos mucho esa palabra, tú eres un religioso porque tú quieres hacer las cosas como la dice la Biblia. O eres un fanático. Mi esposo dice que de la única forma que uno se va a salvar es si somos fanáticos de Cristo. Y yo estoy en creer que es verdad. Porque es que hay que aferrarse de una manera fuerte para nosotros realmente pelear esta batalla y arrebatar la salvación. Porque siempre yo he dicho que lo más fácil es tú desviarte, porque nosotros estamos en un mundo donde todo es mentira, donde todo es maldad, donde hay mucha tentación, donde se hace difícil a veces por tantas cosas. Yo pensaba en el trabajo de Yasmín, yo dije, Dios mío, qué bienaventurada, porque en qué trabajo todos los compañeros tuyos son cristianos. Yo creo que eso no existe. Como en ese colegio solamente aceptan personas cristianas, yo digo, no, eso es una ayuda espiritual. Eso es una ayuda espiritual porque todo el que está alrededor tuyo está corroborando con tu fe, que tú sabes que tu fe no es a un palo, a un cuadro, sino que es a un Dios vivo, que es a un Dios real. Y que eso también es parte de nuestra identidad. Nosotros saber que nosotros creemos en un Dios real. Porque a veces, hermano, yo he pensado, Dios mío, hay tantas religiones que cuando uno va a predicarle a un impío se hace más difícil. Porque, ¿qué le hace pensar al impío que yo no soy una religión más? ¿Por qué razón yo tengo que tener la verdad? Yo pensando quizás lo que pudiera pensar el otro. Y a veces se hace difícil, pero cuando nosotros de verdad hemos conocido a Dios y hemos conocido la palabra y hablamos con testimonio, hablamos con evidencia, la gente cree y se afianza a Cristo, gloria a Dios. Entonces ya sí estoy terminando. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas. Hermano, identidad. Porque en otro tiempo eran tinieblas. Ya nosotros no somos tinieblas, ya nosotros somos luz. Y nosotros tenemos que perseverar en esa palabra de que nosotros sí somos luz, de que nosotros somos la lámpara de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacer? Si perdiste tu identidad, si en algún momento tú sientes que te perdiste en el camino, que perdiste esa esencia, ese nombre que el Señor te dio como hijo de Dios, si te sientes que estás en dos aguas, que nosotros no vamos a encontrar plenitud mientras tanto estemos en dos aguas, nunca vamos a encontrar plenitud. Vamos a tratar de quizá de envolvernos, afanarnos y todas las cosas para calmar esa voz de la conciencia, o más bien la voz del Espíritu Santo que te dice, tienes que arreglarte, tienes que caminar más derecho, tienes que guardar tu camino, gloria a Dios. Entonces, la respuesta es, tenemos que volver a la oración y a la palabra. La palabra es lo único que nos va a direccionar hacia nuestra identidad en Jesús. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Los pies representan el camino. El Señor es la luz a nuestro camino. Cuando hay áreas de nuestra vida en las que nosotros no tenemos identidad, es porque son áreas que están oscuras. No ha alumbrado la luz de Cristo. En ciertas áreas de nuestra vida no ha alumbrado la luz del Señor. Y el Señor viene en su palabra y nos dice que Él es la lámpara, que Él es la luz,
que Él es lo que va a disipar esa tiniebla que hay en tu vida, que hay en tu alma, en alguna área, porque puede ser que en un área de tu vida tú estés bien y yo me siento bien, pero en otra área que quizás tú no tocas esa tecla, que no hablas, que no mencionas, ahí hay un desbalance producido por lo que dije al principio. Puede ser que tú hayas tenido una mala infancia, un papá que no estuvo, una mamá que no estuvo, un papá que solamente quizás dio golpe pero no dio amor. Son personas que crecen con mucha deficiencia, y solamente cuando nosotros nos disponemos, porque no tan solamente es venir a Cristo. Por eso es que hay personas que están en el camino pero tienen muchísimos problemas, porque no tan solamente es venir, es yo derramar mi corazón. Señor, esta soy yo. Este soy yo, Señor. Tú conoces mis áreas de tiniebla, tú conoces mis áreas oscuras, esa tecla que yo no toco. Tú la conoces, Señor. Yo necesito que tu lámpara me alumbre mi vida. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando en nuestra vida hay oscuridad, nosotros somos llevados de cualquier viento de doctrina, porque no tenemos una identidad firme, no tenemos un fundamento firme en Cristo Jesús, somos llevados. Yo siempre digo, desde que soy adolescente, que a mí no me gusta decir, yo no puedo hablar mentira, porque eso se escucha como que te lo están imponiendo. Yo digo, yo no hablo mentira. Es mi decisión, es mi creencia, yo no hablo mentira. O no, que yo no puedo escuchar música música secular, música mundana, no. Yo no escucho música mundana porque yo entiendo que no me edifica, entiendo que Dios no opera allí y yo no la escucho. Pero no me gusta nunca decir como que no puedo, porque se nota como que es un impedimento. La gente dice, no, pero ¿y qué pastora fue que o qué pastor fue que te dijo eso? Pero que eso es mentira. No, ya es diferente cuando una persona tú le dices que tú no lo haces, no que tú no puedes, es yo no lo hago. Ya la persona toma su distancia, porque usted sabe que a veces hay personas que no, mira, tú dices tal cosa y nada, y hablaste una mentira y tú dices tal cosa. Entonces, cuando tú sacas a flote ese fundamento, esa creencia de que tú no lo haces, ya la persona toma su distancia, porque entiende que esa es tu identidad, esa es tu creencia, y tú vas a seguir hacia eso que tú crees. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ya para cerrar, tenemos que volvernos a la palabra del Señor. A la palabra del Señor tenemos que volvernos a esa oración y sacar el tiempo, porque a veces pareciera que el tiempo nos rinde, que no alcanza, y lo último que dejamos, o lo que dejamos de lado, o lo que no hacemos, es orar ni leer la palabra. Tanto que hacer, que la casa, que la cocina, que el esposo, que los hijos, que la cena, que la ropa del otro día, tanto que hacer. Y a veces también hay personas que aún trabajan, tienen el trabajo de la casa y tienen el trabajo secular. No da el tiempo. Y también a veces que nosotros nos embullamos tanto con el celular y eso no da. Entonces, poco a poco nosotros nos vamos alejando y vamos perdiendo esa identidad que ya Cristo nos dio, que ya Cristo compró, la identidad de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que seguir en este camino con una firme decisión de que nosotros queremos salvarnos, de que nosotros queremos ir al cielo, no porque alguien nos vea, no porque alguien nos vaya a poner una disciplina o porque no vaya quizá a tomar una parte. Es que yo quiero salvarme y yo tomé la decisión de salvarme. Y cuando yo entiendo mi identidad en Cristo, eso me va a ayudar a salvarme. Mi identidad en Él. Yo voy a saber decir que no cuando sea necesario, porque a veces también está que uno a veces es muy permisivo, no quiere quizá, no, mira, yo lo digo por mí misma, que a veces uno le cuesta decir que no, pero a veces es muy necesario decir no para conservar lo que nosotros creemos, para conservar esa identidad que Dios nos ha dado. Entonces, ya para cerrar, quiero poner una alabanza, que ustedes las escuchen. Quiero que usted le ponga mucha atención, póngale esa alabanza. Ya Cristo nos hizo libre y nos dio su identidad, la identidad de hijos de Dios, con la cual nosotros podemos vencer en este mundo de pecado y este mundo de maldad.